Bueno, hola a todos. Nuestro grupo está conformado por Sergio Medina, Luis Felipe Mendoza, Simón Díaz y Juan Sebastián Larcón, y les vamos a presentar el caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia. Bueno, lo primero que vamos a presentar va a ser el análisis contextual. Bueno, antes que nada, vale la pena decir eh, lo que estaba pasando, presentar un marco contextual global del mundo en 1985. El mundo en 1985, pues los eventos que nos parece que valió la pena rescatar fue la crisis sanitaria del SIDA, el terremoto en México, la gente muere de hambre en Etiopía, hay una crisis humanitaria fuerte, por esto se hace Live Aid en diferentes países y Gorbachev se convierte en líder de la Unión Soviética. Ahora, Colombia en 1985, Colombia en 1985 estuvo marcada claramente por la toma del Palacio de Justicia, que también se conoce como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Eh, Esto, bueno, fue claramente uno de los eventos más importantes del país, aunque otro evento que también marcó la historia del país en este año eh, fue la tragedia de Armero, que ocurre poco después de la toma del Palacio de Justicia en ese mismo año, en la que mueren aproximadamente 25.000 personas. Entonces y bueno, pues sin mencionar también el contexto del narcotráfico de Colombia en los 80s, pues colocándonos en un contexto un poco tumultuoso para el país en esa época. Ahora vamos a hacer una recreación de los hechos acerca de la toma del Palacio de Justicia como tal. Para esto nos vamos a basar en un artículo del Espectador que hace un recuento eh, de lo ocurrido, mejor dicho. Entonces, primero, hacia aproximadamente las 11:45 de la mañana del día 6 de noviembre de 1985, llegó Jaime Acevedo, director general del protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, le informó al presidente que se estaba preparando para recibir a los nuevos embajadores de diferentes países y al canciller que el Palacio de Justicia estaba siendo asaltado. Pero hasta ese momento la información era un poco confusa. Más adelante, a las 2:35 del mediodía, entró al salón protocolar la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, pues, del momento, y básicamente le mandó un telegrama a los diferentes medios y a las diferentes emisoras nacionales diciendo que se solicitaba más o menos abstenerse de transmitir por radio o por televisión las informaciones sobre los operativos militares en directo, pues de lo que estaba ocurriendo. Algo que también vale la pena resaltar es que una difusión de un cassette que tenía las pretensiones del M-19 fue pasada por el director del noticiero 24 horas, Mauricio Gómez, que básicamente tenía el himno del M-19 y una grabación que tenía la explicación pues, de esta operación, de la toma como tal, y como dije, sus pretensiones. Bueno, más adelante en el día, hasta las 6 de la tarde, llega la noticia de que la policía había forzado la puerta de la azotea del palacio gracias a una operación en helicóptero. Eh, entonces, pues aquí ya vemos que las cosas se están poniendo un poco más intensas y para continuar, a las 8 de la noche el presidente básicamente logra comunicarse con el consejero de Estado, Julio César Uribe, eh, quien estaba o pues se encontraba tendido en el piso y pues dio un testimonio que pues en medio de esta situación claramente se podrán imaginar que no eran condiciones muy favorables. Pero ya el 7 de noviembre a las 9 de la mañana, el presidente Betancourt insiste que el gobierno
está obrando como debería hacerlo, que el ejército y la policía no han cometido ningún error. Hay una clara protección de las instituciones, pues en este caso del ejército y de la policía. Eh, y bueno, más adelante en el día del 7, a la 1 de la tarde, el Consejo se reúne eh, e inician un encuentro para la lectura del comunicado de prensa que será emitido a las 8 de la noche. Eh, y bueno, como ya para terminar este recuento de lo que fue la toma, y pues otra vez basado en el artículo de Espectador, eh, hay que hacer referencia a que la Cruz Roja le envía un mensaje al Consejo para que sepan que la actitud de las Fuerzas Armadas fue prudente y atinada. O sea, la Cruz Roja básicamente salió en defensa de los diferentes organismos que actuaron. Y bueno, todo esto, pues el gran motivo básicamente para la toma fue el quebrantamiento de los acuerdos de Torinto entre la guerrilla del M-19 y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt, que se habían firmado desde 1984. Y bueno, había como una tregua, y esta tregua fue supuestamente rota por el gobierno al bombardear un campamento de guerrilleros. Y básicamente eso fue lo que terminó motivando eh, la toma del Palacio de Justicia. Entonces ya los dejo con la siguiente sección. Listo, entonces entrando en tema con las demandas de las víctimas y los derechos vulnerados, es importante que primero entendamos que en este caso ya han pasado 36 años desde que sucedió la toma y lo que han sentido las víctimas es que no ha habido justicia y que el Estado colombiano ha hecho lo posible por no hacer esfuerzos para que se llegue a la verdad. Y además solamente se han producido dos condenas y una de ellas ya la persona fue absuelta. Entonces, lo que exigen pues, es una mayor voluntad del Estado y también desean que haya compensaciones tanto por los daños inmateriales como por los daños inmateriales. Entonces, aquí entran los morales, asesinato, privación de la libertad. Entonces, podemos ir como pasando las diapositivas para ver las imágenes de las víctimas. Entonces, acá podemos, pues ustedes pueden ir leyendo los nombres de las personas, eh, un poco de las imágenes. Entonces, bueno, ahí podemos ir viendo las familias que han exigiendo justicia, que deben ir a las instituciones, en este caso, pues en el Palacio de Justicia, exigiendo la verdad y exigiendo pues una disposición estatal. Entonces ya en cuanto a los derechos que fueron vulnerados, es posible mencionar que se violentó la libertad personal, la integridad personal, la personalidad jurídica. Y en este punto es importante ver que encontramos las diferentes cartas, las diferentes ratificaciones en las que Colombia ha participado, y eso ya lo hemos visto a lo largo del curso. Entonces es importante ver ese nexo, pues con este hecho, con los diferentes derechos que fueron violentados. Entonces, pues seguimos viendo la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, dentro de muchos otros. En la última parte debemos agregar que es importante que también se tienen en cuenta no solamente los derechos de las víctimas, sino también de las familias, que obviamente también son víctimas. Entonces, ya pasando a la responsabilidad del Estado, y pues también viendo las imágenes que ahí están puestas, es importante, como ya se mencionó en el recuento de los hechos, que en una primera instancia el Estado es responsable porque la inteligencia militar ya había anunciado que el M-19 tenía estas pretensiones. Ya desde en septiembre y octubre de 1985, este documento que podemos ver aquí proviene de la inteligencia militar y ya había dado aviso de esta toma, pero solamente lo que ocurrió es que solamente se tomaron medidas para reforzar la seguridad del palacio, pero la vida de los magistrados, de las personas que lo visitaban, y los funcionarios que allí trabajaban, así también como las empleadas y las personas de la cafetería, nunca fue tomado en cuenta su seguridad. Entonces, además hay un suceso muy extraño, y es que el 2 de noviembre de 1985 la seguridad del palacio fue retirada por órdenes de la Policía Nacional. Entonces, en esta parte también vemos que la responsabilidad viene porque también las instituciones oficiales del Estado fueron utilizadas para torturar a las personas que fueron sacadas del palacio para verificar si éstas eran
pertenecientes a la guerrilla o si se estaban haciendo pasar por civiles y pues en realidad eran pertenecientes de este grupo. Ya en cuanto a la siguiente diapositiva, podemos ver que la responsabilidad también viene desde el Estado y desde los altos mandos. Entonces aquí podemos ver al general, bueno, pues desde los altos mandos militares, entonces tenemos al general Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plagas Vega. Estos ordenaron torturas y ejecuciones y además el general Arias Cabrales hizo que los rehenes liberados fueran clasificados entre sospechosos o especiales y esto hizo que gran parte de los que fueron liberados pues fueran torturados y desaparecidos. También el presidente Betancourt es responsable porque no decidió negociar con el grupo y además decidió llevar la retoma del Palacio de Justicia hasta sus últimas consecuencias. Y ya para finalizar, podemos también ver este nexo con las ratificaciones que Colombia ha hecho y las violaciones en el que el Estado pues, entró. Entonces vemos que derecho al acceso a garantías judiciales, sanción por desaparición forzada y prevención o sanción de la tortura, el libre pleno ejercicio de los derechos humanos y pues dentro de muchas otras violaciones en las que incurrió el Estado. En la decisión de la Corte y sentencias y las reparaciones han pasado 36 años desde la toma del palacio sin que se resuelva qué pasó con las víctimas y los derechos que tienen los familiares de conocer sobre sus seres queridos, al igual que el derecho de la sociedad colombiana de conocer pues, toda nuestra historia y todo lo que pasó. A pesar de todo, existen algunos pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado que buscan reconocer los errores en los que se incurrió, representado por sus organismos de seguridad al afrontar tal acción guerrillera, y en este pues, se han derivado gestos de reparación a las familias de las víctimas. El Consejo en sus sentencias ha reconocido un conjunto de hechos a partir de los cuales se ha estructurado la teoría de la falla del servicio para configurar la responsabilidad extracontractual del Estado y en consecuencia pues tomar unas medidas reparativas para las familias de las víctimas de este hecho. Las sentencias que se dieron se refieren a tres tipos en donde se produjeron daños antijurídicos imputables al Estado, bien sea por acción o por omisión durante todo el proceso de toma del palacio. Primero, la muerte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, la desaparición de empleados de la cafetería, restaurante ubicado en el primer piso del palacio. Y tercero, la desaparición de guerrilleros que lograron salir con vida del edificio. En esas sentencias se ha declarado responsabilidad administrativa de la nación colombiana y también pues, se ha indemnizado cerca de 60 grupos familiares, entre los cuales destacan familiares de los desaparecidos y de fallecidos, así como de sobrevivientes y damnificados. Aquí tenemos un testimonio de un familiar y pues queremos que lo escuchen. Mi nombre es Juan Francisco Lanao Anzola. Yo soy el hijo de Gloria Anzola de Lanao. Mi mamá fue desaparecida en los hechos posteriores a la retoma del Palacio de Justicia. Por ejemplo, impresionante ver que se cometieron crímenes tan brutales, que se escondieron que hay una cadena de mando, que se engañó a la sociedad durante mucho tiempo diciéndoles que se estaban dictando condenas contra altos mandos militares, como si fuera una venganza de la toma del Palacio de Justicia por la retoma. Yo creo que nosotros también, como cualquier ciudadano, yo soy partidario de que el M-19 también tendría que asumir culpas por los hechos porque no fue la mejor manera de tomarse el Palacio de Justicia. Pero también la retoma y la cantidad de irregularidades que se van destapando es algo impresionante e impactante para uno. Que uno llega a decir cómo es posible que no se haya sensibilizado a la sociedad y que no se haya castigado culpables que han conocido estos hechos. Porque por lo que vemos, o sea, están apareciendo unos aparecidos, están apareciendo algunos desaparecidos, pero están desapareciendo algunos otros. Se está manejando el caso de una forma macabra. De la forma, por ejemplo, que se entera Sofía Velázquez, la hija de Marisabel Ferrer, que pues lo de la exhumación de la mamá y de que no era el cuerpo fue en un protocolo totalmente desagradable y que ella se entera a través del internet. Entonces, va golpeando desde todos los frentes, pero de todas maneras también yo creo que es muy importante. En el caso mío, mi papá, pues después me contaba, nosotros crecimos en Ecuador y todo, y siempre lo que él me quiso transmitir era la lección de que hay que seguir adelante y de que yo con 18 meses tampoco era sana una lección de dejarme caer ahí.
Yo venía todos los años a Colombia, para mí era impactante de todas formas, yo no sé, siempre fue como muy escalofriante todo. Y, y pues después llegar acá, estudiar acá, terminar mis estudios acá, estuve trabajando un tiempo por fuera y después volver, porque yo digo, es un país en donde hay más necesidades, donde tenemos que crecer rico en personas, rico en biodiversidad, rico de todo tipo de recursos, pero que cómo pueden estar pasando estas cosas y a la vez es llenarse de fuerza. Yo, por ejemplo, hace poco también trabajaba con la parte de construir las preguntas para las convocatorias laborales del DPS en materia de derechos humanos, porque yo me he dedicado a la memoria histórica hace algunos años. Y ver que uno se tiene que llenar y decir, bueno, hay que seguir adelante. No es llenarse de odios, yo digo que eso es lo peor que puede generar este caso. Y hacer que progrese la sociedad, pero diciendo la verdad y concientizando y haciendo justicia, porque como le digo, a mí me pueden devolver restos de mi madre. Ojalá Dios quiera también que me contaran la verdad, que creo que eso es más fundamental ahí, para cerrar esa herida, porque la herida es algo con que uno va a caminar siempre. Y por más cerrada, siempre va a estar ahí. No sé por qué me tocó en la vida estas circunstancias, porque uno las conoce desde donde las vive. Pero sí, cuando uno las ve y las vive así, es necesario también mostrar a la sociedad que no es justo y que eso es terrible. Los crímenes que se cometieron son terribles. Y el silencio, la falta de voluntad, la negligencia para no dejar esclarecer los hechos es espantoso. Nuestras víctimas no fueron daños colaterales, fueron crímenes que se cometieron posteriores a la retoma y que pues no fue que alguien se infiltró en el ejército y simplemente sucedió, sino que hubo una cadena de mando y conocimiento, autores intelectuales y materiales, y eso tiene que ser castigado. Por último, Gracias a la existencia de una falla del servicio atribuible a la fuerza pública en relación con los sucesos del Palacio de Justicia, en primer lugar, pues se falla del servicio y se materializó al suprimir la vigilancia en las instalaciones del Palacio de Justicia, a pesar de que se conocían las amenazas contra los funcionarios judiciales y la intención de ocupar el edificio. Segundo lugar, el Consejo de Estado también determinó que se obró equivocadamente cuando la fuerza pública intentó recuperar el palacio y que este operativo se caracterizó por la desorganización, el desorden y pues la improvisación que se tuvo. Y bueno, el tribunal estima que el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana, así como la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Corte también destaca la buena voluntad del Estado, tanto en su manifestación de disculpas públicas como un reconocimiento parcial de responsabilidad, el cual fue realizado respecto a los hechos por primera vez ante el tribunal. mi nombre es Juan Francisco Alanao. Bueno, en cuanto a la evaluación de la eficacia de las reparaciones estipuladas por la sentencia, podemos concluir que a la fecha las medidas ya dictaminadas en esta sentencia no fueron realmente eficaces, básicamente por la falta de compromiso del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ya comenzando, podríamos establecer cómo en aras de la búsqueda de la verdad, primero se debieron garantizar los esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos a fin de restaurar de alguna manera la dignidad de las víctimas, tomando acciones como por ejemplo la identificación de los responsables directos, la implementación de un centro de información, de documentación y memoria histórica en el que se relaten los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, así como realizar un minucioso trabajo en el que los diferentes actores que intervinieron, ya sea el M-19, la Fuerza Pública o el Estado colombiano,
evalúen su responsabilidad y la manifiesten de manera pública pidiendo pues disculpas a las víctimas por sus acciones. No obstante, en la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es el número de personas que murieron en el incidente. Por otro lado, no se han hecho labores adicionales, como por ejemplo eh, el acto de que no se ha hecho una labor de documentación y de reconocimiento de los desaparecidos, acto que fue recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la cuestión de toda la búsqueda y localización de las personas que hasta el día de hoy realmente se desconoce su paradero. Asimismo, las investigaciones para identificar las responsabilidades de los distintos actores aún no han concluido y han quedado estancados distintos procesos en la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria. También podemos afirmar que después de 30 años el Estado básicamente aún no ha emitido una declaración de responsabilidad ni ha pedido disculpas públicas a las víctimas por todos los actos cometidos. Ya en cuestiones de reparación, el gobierno principalmente debía disponer de los insumos necesarios para otorgar reparaciones económicas, así como también brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los sobrevivientes y familiares que fueron pues afectados por el acontecimiento. Sin embargo, no se le prestó la ayuda psicológica y psiquiátrica a todas las personas que fueron directamente afectadas y al día de hoy aún quedan indemnizaciones que no se han desembolsado. Como podemos ver, parece ser que el único requerimiento que se cumplió a cabalidad fue el de generar garantías de no repetición de los sucesos ocurridos a través de la formación pedagógica de la fuerza pública en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo cual también puede cuestionarse por los reiterativos abusos de la fuerza pública a civiles durante las últimas décadas. Por ende, es notorio que las medidas descritas en la sentencia fueron ineficaces para la resolución y el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en el Palacio de Justicia, al punto de que podemos afirmar que el Estado ha obrado de manera inconstitucional, evadiendo su responsabilidad, haciendo caso omiso a las distintas disposiciones que la Corte Interamericana había sugerido con referente al caso y finalmente incumpliendo con todas las medidas que se encontraban presentes en la sentencia. Bueno, ahora vamos con la sección de memoria histórica. En esta sección vamos a presentar dos ilustraciones y un video. Estas dos ilustraciones las hicimos nosotros, basadas en unas fotos que encontramos, como pueden ver ahí abajo, conmemorando la toma del Palacio de Justicia. Entonces, la primera eh, la titulamos Uniformes que esconden verdades, y le hacemos referencia a, al supuesto involucramiento de las Fuerzas Armadas en la desaparición de las diferentes víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Como pueden ver, la frase sin olvido y los rostros eh, difuminados, casi que tapados por los dos militares avanzando. Entonces, ahora la segunda ilustración la va a presentar Simón. Listo, entonces en esta parte quisimos titular esta foto Memorias Nubladas y principalmente el mensaje que quisimos transmitir pues al darle ese efecto a la foto es que estas víctimas están en una lucha, en una dicotomía en donde quieren permanecer vigentes en la memoria, que quieren permanecer en la memoria de todos los colombianos, y que este hecho no quede en la impunidad, pero asimismo se enfrentan ante un Estado que no presenta una disposición completamente abierta a colaborar con la verdad y la búsqueda de lo que pasó con estas personas. Entonces quisimos llamar las memorias nubladas porque esas memorias seguirán ahí, seguirán en el corazón de todas las familias, pero están nubladas por un Estado que no ha querido reconocer
la verdad histórica y su responsabilidad en los hechos. Realmente todo lo que yo sé es solamente fotos o relatos de la familia también. Mi hijo, el que está acá, él laboraba ya como mesero. romper y acabar con todo. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. No importa que mataron al que mataron, esa es la idea, vamos para adelante. Un día que estaba con mi abuelita en la casa de mi abuelito, entonces le pregunté qué había pasado con mi papá y él me respondió que él había desaparecido en la toma del Palacio de Justicia y que de ahí se lo llevaron al Cantón Norte bajo la orden de Plazas Vega y que Plazas Vega le dio la orden de torturarlo cada 2 horas hasta que pues confesara lo que tenía que confesar o hasta que se muriera. Las personas que me conocen saben que yo soy un hombre de bien. ¿De dónde acá el coronel Plazas va a ir a matar a unas personas que sirven tintos en una cafetería? Esto es un absurdo. Si es que yo lo que hacía era rescatar gente. ¿Le parece poquito rescatar de garras de unos asesinos? Más de 40 magistrados rescatamos con vida. ¿Eso está mal? ¿Qué tengo que ver yo con unas personas que ahora dicen que no aparecen 23 años después? Yo hablé con la tropa y les dije, tengo un hijo que trabaja allá. No, está prohibido el paso, espere que le están sacando a todos. Y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Todas las personas que estaban al lado mío en ese momento quedaron básicamente muertos. Bajé por una escalera que estaba destruida y estaba llena de cuerpos. Pasaban. Como digo, todos tenían más o menos conservada la misma situación. Ellos fueron al infierno y volvieron. Recomendación especial, mantener los no vivos y los que aún no se han podido identificar plenamente aislados. Bueno, y aquí viene la salida final de los rehenes, en donde aparece la imagen clara de mi hermana saliendo a hombros de este soldado desde el Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero. Es ella.
y es la última imagen que conservamos de ella viva. A ver, ¿por qué esperan hasta este momento para interponer esa colisión de competencias cuando ya está en juicio y no haberla interpuesto antes? ¿Esto no es dilatar el proceso? No, a mí no me interesa el tema de recortar ni dilatar el proceso. A mí me interesa que se aclare la verdad. ¿Cómo le digo yo? El dolor que uno siente al verse cara a cara con el protagonista, por así decirlo, de las desapariciones, de las torturas es grande. El rencor se me remueve a mí, la médula, de verlos ahí a 1 metro de mí y no puedes decirles absolutamente nada. Si ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque temen a la justicia ordinaria. Y si no hay pruebas, ¿cuál es el temor? Dejen que avancen. No, y que lo juzgue el que lo juzgue. Igual, Claro, si nada debe, igual. nada teme, nada va a pasar.